Vamos a ver otro informe, en este caso la radio Ataca. Estuvo hablando Ricardo Kirschbaum con Jorge Rial, que recién lo citaban ahora, lo vemos. Mañeto cada vez más solo. Kirschbaum reconoció la ilegalidad que comete Clarín. Ricardo, tengo una pregunta y tiene que ver con la interna de Clarín. ¿No hay comisiones internas, no, en Clarín? En Clarín hay comisiones internas, en la redacción de Clarín no hay comisión interna en este momento. ¿Y esto por qué, Ricardo? Bueno, hubo una situación que, como vos bien conocés, en el año 2000, donde hubo una situación, un conflicto gremial grave, donde fueron despedidos delegados, y creo que es una situación que yo personalmente lamento mucho, y no hay comisión interna de entonces. Llama la atención esto. Obviamente que no quiero tapar con esto lo del bloqueo, que lo repudio absolutamente. Lo de que digo es que el otro que te preguntaba es otra cosa, pero desde el 2000 no tener interna, quien defienda a los trabajadores también, digamos que es algo, una anomalía, que sería bueno que se corrija, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Bien. Alguna vez nos vamos a tener que sentar a discutir los periodistas. Porque a mí me gustaría que los periodistas de Clarín también se den vuelta y digan, che, muchachos, ahora vayamos por quien nos defienda dentro del diario. Porque esto también es grave. Es grave para los laburantes. Por ahí vemos Clarín, porque vemos Clarín es Mañeto, y nada más. No, Clarín son cientos y cientos de laburantes. Muchos de ellos que no tienen tampoco acceso a una computadora para escribir. ¿Cuánto hace, ustedes que tienen más tiempo en el periodismo, cuánto hace que Kirschbaum está como secretario de redacción? Desde el 90. Desde el 90. Enero del 90 fue el cambio de autoridades de Clarín. ¿Cuánta hipocresía? De secretario, que fue Guareschi primero y después Claro, no estaba pensando eso, porque yo fui pasante en Clarín en el 86 y claro, estaba Guareschi. Estaba Guareschi y después fue. ¿Por qué hipocresía, Sandra? Porque ¿cómo Kirschbaum va a decir que lamenta? ¿Qué puede lamentar? Escribiendo lo que escribe, sirviendo a quien sirve. Digamos, las cosas que a uno le preocupan se traducen en los actos de su vida, digamos. Kirschbaum es Clarín. Parece interesante lo que le quiero hacer una pregunta, ministro, respecto de la posición del gobierno con el grupo Clarín, básicamente, porque está la cuestión de la libertad sindical, que como usted explicó claramente, hace ya unos cuantos años que está peleándose, y por otro lado está también las violaciones que hay respecto a la ley de medios. Y pareciera ser, digamos, un poco la sensación que tenemos todos los días también cuando nos vamos de este programa, es que siguen sin, y que no pasa nada. O sea que no hay un endurecimiento por parte de las distintas instancias que pueda tener el Estado para que un grupo de empresas de estas características cumpla con la ley. Bueno, yo creo que ha sido muy clara las autoridades de aplicación de la ley de medios en sus invocaciones y sus reclamos y su demanda con respecto a los incumplimientos de Clarín. Pero además en este caso también, como también hicieron en estos casos vinculados con la cuestión laboral, tienen una práctica de judicialización sistemática, obstructiva, que impide avanzar. Digo, porque esto es así de claro. Cuando hay medidas cautelares, cuando después estos se voltean y entonces recurren y van a la segunda instancia y luego terminan en recursos de queja, recursos de inaplicabilidad de ley en la Corte Suprema, estos son tiempos que llevan años. Y esto, digamos, no, es el uso de una práctica abusiva de las normas procedimentales. Es un abuso utilizar esta metodología que solamente se ampara en las formas para que obstruir la aplicación de la ley de medios. En algunos artículos, en otros se está avanzando. A ver, a mí me parece que lo que pasó en el 2000 en Clarín es muy importante para la historia de Clarín. Yo recuerdo un libro de Horacio Berbisky que dice La educación presidencial, que él dice que todo lo que sucedió en el final del gobierno de Alfonsín fue para quebrar la voluntad del presidente que seguía. Yo creo que en el 2000 se quebró la voluntad
de los periodistas de Clarín. Los que se quedaron, algunos se quedaron esperando ver cómo conseguían otro trabajo y se iban, y otros se quedaron porque decidieron que eran eso y que eso iba a ser su vida. No fue menor, echaron a 100 personas, la mayoría de ellos delegados, no pueden volver a ingresar al diario. Una de las chicas delegadas, las periodistas, compañeras delegadas que entraron, después empezó a trabajar en prensa del gobierno de la ciudad, no la dejaban entrar a llevar las gacetillas, estaban los nombres en la entrada del diario. Una lista negra, digamos. Hay una lista negra y esa gente no podía entrar a visitar a sus ex compañeros, algunos habían trabajado allí muchos años, no podían entrar a visitar a sus ex compañeros, no podían entrar a trabajar de otra cosa porque empezaron a buscar trabajos de otras cosas, algunos cobraron indemnizaciones, otros no. Este conflicto que duró mucho tiempo terminó quebrando la voluntad de los que se quedaron. Los que se quedaron para hacer eso, para formar parte de eso, para decidir que iban a tener un mejor o peor. También. Y los que ingresaron... No nos olvidemos que están ingresando permanentemente. Ingresan ya sabiendo que no tienen otras, que no tienen garantías laborales, que tienen sueldos bajos, hay una camada de sueldos altos y después sueldos bajos. Ahora entró la nata, por ejemplo. Claro, por eso hizo la tapa en blanco. Lo que hay que decirle es que cuando entra un nuevo medio da las mismas ideas. Tiene que tener otras ideas. Pero digo, me parece que eso, que realmente la voluntad de los periodistas que se quedaron en Clarín se quebró en ese momento. Por eso muchos de ellos ahora tienen vergüenza, como lo que Kirchner expresa ahí es la vergüenza de haber sido, digamos, ¿no? Y el dolor de ya no ser. Porque la verdad es que efectivamente Kirchner, como otra cantidad de periodistas de Clarín, en su momento, durante la guerra de Malvinas, durante el final de la dictadura, eran los periodistas que tenían posturas que defendían, Yo pensaba el 24 de marzo, siempre pienso, haber llegado a un momento de la vida en que no puedas ir a la marcha del 24 de marzo, ¿no? Eso es una cosa que, bueno, que te marca que diste un salto, que pasaste un límite del cual ya no retrocedes. Bueno, hay una cantidad de esos compañeros que ya no pueden ir a la marcha del 24 de marzo, me parece que eso representa algo para ellos. Parra, ¿tenés algo ahí? ¿Te quedaste con algo o no? Yo me quedé con una pregunta para sí. Tengo muchas cosas, pero estoy muy enojado con las cosas que escucho, a la nata, que yo no sé si ya da enojo, da pena, da tristeza. Pero sí le tiró hace un rato que había de los 8 delegados, 2 quedaron afuera. Sí, arreglaron una salida económica con la empresa. Ah, arreglaron. Y cansados. Hay varios delegados que... O sea, de ¿Y a vos no te ofrecieron para arreglar? Sí, un gerente de Clarín. Gustavo Hunt se llama. Porque ahora también me enteré por Majul, hoy a la mañana, porque Majul estaba enojadísimo hoy a la mañana. ¿Tiene buena data, Majul? Sí, me dijo que te hicieron porque ahora tengo 3 causas nuevas. Una penal por extorsión, yo estoy extorsionando al grupo Clarín. Y yo entendía que la extorsión venía porque yo venía denunciando y dije, bueno, si este conflicto no se soluciona, va a haber alguna medida de fuerza. Entonces estaba extorsionando, si no me das lo que te pido, lo tomé por ese lado. Ahora resulta que la extorsión mía es porque estoy pidiendo plata para irme. Cuando los que se están cansando de ofrecer plata, como Matías Fredri, desde el año 2004. Nosotros éramos 10 delegados en el 2004. 6 se fueron por indemnizaciones en ese momento. Y 4 nos quedamos peleando hasta hoy. Y varios delegados se han ido. Nosotros en su momento dijimos, para que también quede claro y ser honesto, que si nosotros éramos el problema para que el conflicto se solucione y que la gente esté bien, nosotros dábamos un paso al costado. Ahora Robin Hood no somos, claro. Tenemos una familia, pero siempre dejando el taller ordenado. Y lo hemos planteado esto en el Ministerio de Trabajo, dejando el taller ordenado con una comisión interna que defienda los derechos de los trabajadores y nosotros dar un paso al costado, porque nosotros no queremos ser obstáculo para que la gente esté bien. La gente nos eligió para estar bien y si el obstáculo somos nosotros, damos un paso al costado. Pero tampoco dar el paso al costado para que Clarín venga mañana y avasalle todo lo poco o mucho que ha conseguido esta comisión interna. Entonces, nosotros... esto hay que plantearlo, porque Majul estaba enojadísimo con que yo había pedido plata. Ahora, ese vaciamiento que vos contaste, vaciamiento mental de voluntades del grupo, porque no es solo el diario, uno piensa por qué, y lo estás explicando, lo cual yo no justifico ni dejo de... Simplemente escuchamos las propuestas, y se me ocurre, ¿por qué ese aislamiento de la comisión y no una marea de trabajadores gráficos, una marea de trabajadores periodísticos se adhieran a esa humillación que plantea el no poder tener una defensa sindical en el propio trabajo? Porque una cosa es el director, es el ejecutivo, es el hombre de la empresa del diario, como el caso de Kirchbaum, que vacila, pero trata de frente al público de plantear una cuestión de prudencia, de comprensión. Pero ¿por qué? ¿No se explica? ¿Ustedes imaginan si en una planta... digamos, de 10.000 operarios, de 5.000 operarios, de 3.000 operarios, de trabajadores de cualquier tipo, ocurriera eso, toda planta unificada frente al grupo despedido? Y lo segundo que quiero plantear, porque conocemos este trabajo y conviene que la gente sepa también, la empresa puede indemnizar a alguien, a mí me ha pasado,
está disconforme con Sandra, conmigo, con Barragán, que quiera, te indemniza con un dinero que es superior a la indemnización de cualquier trabajador, porque tenemos un privilegio que nace de una situación que tiene que ver con la libertad de prensa también, porque uno puede no coincidir en ese momento con la empresa, decide rebelarse porque quiere que se traicione uno y te pagan una indemnización, y vos te vas. El caso de ellos es un caso distinto, porque son delegados gremiales. Es decir, yo estoy seguro, ¿qué costaría al Grupo Clarín comprarlo? Piensen esto, ¿qué costaría comprarlo? A él y a los 4 y a los 130. Y se dejan de joder. Eso no resolvería el dilema que queda dentro del grupo, que no existe el sindicalismo. Entonces, aquí se plantean muchas cosas, usted lo debe saber. A mí me gustaría hablar sobre el primer tema que planteaba Barone, que me parece muy importante porque se está produciendo un cambio lentamente. ¿Ustedes recuerdan cuando Kirchner decía no tengan miedo? En alguna de sus intervenciones él planteaba frente a los acontecimientos, frente a los cambios, él decía, perdamos el miedo que hemos tenido. Yo creo que si hay un campo, si hay un sector, si hay un terreno donde este miedo caló muy hondo y durante mucho tiempo, fue en el campo laboral. Porque ahí no solamente tenemos el terror lanzado después del 24 de marzo sobre dirigentes, delegados y sobre la propia clase trabajadora, porque el objetivo central del 24 de marzo del 76 fue quebrar la experiencia de la clase trabajadora. Ocurre que salido de ese proceso, recuperamos la democracia, poco tiempo más, y empieza un proceso de disciplinamiento feroz, sostenido obviamente sobre la experiencia de la dictadura militar, pero que estuvo vinculado con el mayor disciplinador social que hay en cualquier país, que es la desocupación. Acá hay consultoras, alguna vez creo que no hemos hablado, acá hay consultoras en el país que tienen estudiado cuál es el porcentaje de desocupación que tiene que haber para que de casa al trabajo y del trabajo a casa. Que no jodan con las paritarias. Que no jodan con las paritarias, exactamente. Entonces, lo que viene ocurriendo, y esto tiene que ver con otros temas que hemos hablado acá, con las denuncias por el trabajo esclavo, con la cuestión de las terciarizaciones, esto tiene que ver con que hay con esta lucha de los trabajadores, con esto que todavía no se produce, que es una reacción de los colectivos al interior de algunas empresas vinculadas con medios, que no solamente Clarín, donde es difícil encontrar experiencias organizativas que representen a los trabajadores en el tiempo y sostenidamente, y eso es porque venimos de etapas muy duras, que esto hay que entenderlo, y que afortunadamente estamos dejando atrás en su medida armoniosamente, y esto lo digo más allá de la cita, lo digo porque es un proceso cultural. Es el cambio cultural también del que habla la presidenta cuando dice que acá estamos en un proceso de cambio cultural que es más lento pero que es más profundo. Y esto tiene que ver también con los trabajadores y sus derechos. Y tal vez responde un poco a la pregunta que hacía Barone e intentaba contestarme. Siguiente informe también tiene que ver con este tema, bloqueo de Clarín a la ley en este caso. Los incontables bloqueos de Clarín, ignorados por Clarín, afines y funcionales. Noten de entrada la sutileza de Víctor Hugo en la apertura de su editorial. Quiero empezar el programa expresando mi solidaridad total con los trabajadores de Clarín, que están en conflicto con una empresa que ha hecho del ataque al sindicalismo una causa mayor. Clarín y toda la caterva de asociaciones como ADEPA y la CIP, tan impresentables como instrumentos que favorezcan la libertad de prensa, le sacan jugo a una cuestión gremial con la vieja cobertura de la libertad de prensa. En este momento hay un bloqueo en OCA. ¿Sería este un ataque a la libertad de informarnos? ¿Cuál tipo de libertad está en juego porque bloquean a OCA los trabajadores? Tema ADN de los hijos de Ernestina Herrera, ataque a la libertad de prensa. Papel prensa en manos de 2 diarios que ha cambiado la historia del periodismo a favor de ellos, ataque a la libertad de prensa. Artículos de desinversión de la ley de medios para tener un periodismo más democrático, ataque a la libertad de prensa. Fivertel ilegal,
ataque a la libertad de prensa. Reordenamiento de la grilla, que es pedirles nada, una grilla que supieron armar a su conveniencia afectando la libertad de los otros medios, ataque a la libertad de prensa. La libertad de expresión está en juego cuando hay dictaduras, cuando se va preso si se dice lo que se piense, cuando tenemos miedo de expresarnos, y todos lo hemos tenido, porque no sabemos lo que nos puede ocurrir, cuando no hay libertad sindical, cuando tenemos que hablar dando vueltas para que no se entienda del todo lo que queremos decir, cuando hay que decir dinosaurios van a desaparecer, como tenía que decir Charlie, o la metáfora de la canción de Alicia en el País. Bueno, ¿qué nos pasa hoy en ese sentido? ¿A qué metáfora tiene que recurrir nadie para decir que el gobierno no sirve, que la presidenta no está bien de la cabeza, que hay más corrupción que con Menem, que es demagogo el gobierno, que es incapaz el gobierno, que se lleva el mundo por delante del gobierno? ¿Qué es lo que no podemos decir? El monocorde coro que responde a Mañeto ni una coma dijo en ninguno de los casos mencionados. Sin embargo, cuando de defender al monopolio Clarín se trata, se llenan la boca con la ley, la justicia, las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la edición que a continuación verán es inverosímil. La Cámara Federal de San Martín confirmó la orden de extracción de sangre de los hermanos Noble Herrera. Ratificó la decisión de extraer muestras de sangre o saliva a los hermanos Marcela y Felipe con o sin su consentimiento para realizar los estudios que determinen si son hijos biológicos de desaparecidos en la última dictadura militar. Sin embargo, los abogados de los hermanos anunciaron que van a apelar la medida por considerarla inconstitucional. Uno tiene la sensación de cierta impotencia ante una decisión judicial y después que no se lleva a cabo ninguna medida ejecutiva al respecto, ¿no? Una metodología que va contra lo que marca la ley, que el cumplimiento de la ley debe ser parejo absolutamente para todos. 4 minutos pasaron de las 22 horas y acá estamos haciendo foco. Hoy de otro estudio, estamos al aire libre, así que es probable que sientan un ruido ambiente, algunos coches, algunos colectivos. Nos vinimos hasta la calle Tacuarí 1743. Esta es la entrada donde funciona, digamos, el Grupo Clarín, el diario Clarín, y tiene todo esto un sentido de ser. No queremos tomarlo esto como una provocación, la realidad es que esto lo intentamos para que nos conozcan. En el fondo, me parece que lo que está pasando hoy es que no conocen CN23, entendemos que es la única razón por la cual no estamos subidos a Cablevisión. Está amenazada y conculcada los derechos básicos de acceso a la información y de libertad de expresión. El grave ataque a tu derecho a informarte. Quienes están sufriendo este ataque son todos los argentinos que tenemos derecho a informarnos. Cuando se llega a esta instancia, tenemos que tomar cartas en el asunto y exigir el cumplimiento de la ley. Un reclamo que rápidamente las máximas autoridades de la Argentina se expresen frente a este atropello a la libertad de expresión. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. La gente tiene el poder de elegir qué medio de comunicación comprar, qué medio de comunicación leer. No deberían impedirle en un país democrático y republicano que la gente decida, que la gente elija. Al respecto, el vicepresidente señaló la medida tomada por medio centenar de personas constituye un peligroso atropello a la libertad de expresión y al derecho del pueblo a elegir e informarse con el medio que prefiera. Sí, nosotros el 9 de marzo, después de muchos años, la empresa nos ha reinstalado en nuestro puesto de trabajo, pero no nos da tarea, con lo que está violando la reinstalación y el acuerdo que se firmó acá en el Ministerio de Trabajo y la resolución que dictó la justicia en el 2009. Desoye las órdenes judiciales. Quizá esto es más grave que todo. En definitiva, Mariano, lo que se propone es vivir sin ley. Lo mínimo que deberían hacer es hacer cumplir la ley. Estás corriendo al borde de los parámetros comunes de convivencia civilizada. Te estás volviendo a la selva, estás saliéndote de la ley. En los numerosos casos de interferencias a 678 no recibimos la solidaridad de ADEPA, la CIP, Leuco, la Nata y tampoco de Majul. ¿Nos parece entonces que su encendido parlamento de anoche es menos creíble que el que a la misma hora realizaba Chizo en Telefe? Hay programas de televisión que a mí, de verdad, me dan ganas de vomitar. Que son una porquería. Son propaganda política, hechos por mercenarios,
no por periodistas. Una basura auténtica. Pero yo no movería un dedo para que esos programas dejen de emitirse. Yo haría todo lo que tengo que hacer para que esos programas, aunque tengan mucha basura adentro, sigan emitiéndose. Ese es el derecho a la información. ¿Se quedaron con ganas de más la nata? Esta mañana, tras finalizar el móvil de TN, amablemente atendió al de Canal 13. ¿Se entiende lo de monopolio y posición dominante? Ayer se pasó un límite. Si pasamos de acá, después de ahí a que empiecen a detener periodistas, faltan 10 minutos. Claro. Porque si total apretan a los jueces para tal cosa, ¿por qué no los van a apretar para tal otra? Y este es un tema que de ahí debe... a que un día desaparezcan todos, directamente todos los canales o todos los programas y solo sea un gran 6, 7, 8 caminando, también puede pasar. ¿Por qué no? También puede pasar. ¿Por qué no? Jorge Lanata, te agradecemos el contacto, la comunicación, la charla con TN esta mañana sobre este tema tan preocupante. Gracias por comunicarte. Gracias a ustedes, un abrazo y bueno, nada, acá estamos. Chao, buen día. Chao. Y tenemos la palabra del periodista Jorge Lanata, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Buen día, Jorge. A ver, me asombró, me parece que se pasó un límite. Jorge, fue uno de los hechos, digamos, desde el punto de vista de la libertad de prensa, más graves del inicio de la democracia. Mirá, ¿qué tal, Marcelo? Sí, que yo recuerde, sí. Revista Barcelona. Una consultora afirma que, de seguir así, pronto Jorge Lanata podría llegar a ser menos respetado que Luis Majul. Sí, a ver, dale. Sí, no, Lanata creo que va camino a ser Jaime Bailey extra large. Sí. ¿No? Creo que tomó ese rumbo, ¿no? Dijo, bueno, me cansé del progresismo, me voy para la extrema derecha. Creo que se está posicionando en una a derecha le queda chico, me parece, porque... Y además, hablando de mercenarios, estaría bueno, ¿no? Que pasen lo mismo que pasaron en TBR, la época en la que Majul denunciaba, incluso hizo un juicio, que Lanata recibía valijas con plata de Santibáñez en la época de la Alianza. Ah, ¿Majul lo denunció? Sí, Majul, lo vi el otro día en TBR, creo que también se lo comentó Majul in person a Carlitos en algún momento. Sí. Y por otro lado, sobre Majul, bueno, uno con Lanata ha tenido alguna historia, digamos, ¿no? En su otra vida, en su otra versión. Con Majul yo nunca trabajé, pero simplemente esto es un dato duro, no tiene que ver con una opinión. Él dice que no hace ni oposición ni oficialismo, que hace periodismo, bueno, siempre hace cosas como con rima, pero... El dato duro de esto es que hay un conflicto sindical y que hubo un bloqueo. Estas dos cosas son innegables. ¿Qué periodismo hace Majul cuando evita mencionar el conflicto gremial? ¿Cómo desde ese lugar de contar la media verdad y tomar partido tan asquerosamente, tan miserablemente, tan mercenariamente por sus amigos de Clarín, con la expectativa seguramente de hacer negocios, que es lo único que le importa en la vida? ¿Cómo se puede decir que se hace periodismo? Ay, ¿cómo está la cosa? Vamos a tener que irnos porque se tiene que ir Luis, que te vas a otro programa de televisión o algo así. Tenés una gira, una agenda complicada. ¿A dónde vamos? No, nosotros nos tenemos que ir a un corte. No, Luis se va y después en un ratito volvemos con esto, 678. Dale.